Saludo con mucho gusto a usted y a todo su apreciable auditorio, a sus órdenes. Gracias. Pues mire, este caso que nos llamó la señora Rutila para narrarnos que la Policía Federal ingresó a su domicilio la mañana de ayer con lujo de violencia. Los pusieron en el suelo él, a su esposo, y se llevaron a su hijo de 25 años de nombre Jorge Luis Ocampo Arteaga. Le llama el día de hoy, hasta hoy en la madrugada, a su hijo, diciéndole que está en la Seido y que lo están acusando de un montón de cosas. ¿Qué tiene que hacer la familia en este caso? ¿Cuáles son sus derechos que tiene y cómo puede localizar y ponerle un abogado, o cómo tiene que ser la cosa, licenciado? Gracias. De inicio, profesora Araceli, debo decirle que este tipo de actuación por parte de la policía es muy común hoy en día, sí, de que actúen con prepotencia, vulnerando los derechos, las garantías, y sobre todo al actuar de la violencia con que se realiza a veces la detención de algunas personas, ya sean inocentes o culpables. Uh-huh. Por principio de cuentas debo decirle que existen 3 hipótesis bajo las cuales una persona puede ser privada de su libertad. Una de ellas es en casos de urgencia, puede darse una retención ordenada por el Ministerio Público. Sin embargo, esta retención no puede durar más de 48 horas, que es en donde el Ministerio Público Federal debe de resolver su situación jurídica, sí, a menos de que se trate de algún delito relacionado con lo que prevé la Ley Federal de Delincuencia Organizada. En este caso, el plazo puede ampliarse por otras 48 horas. Uh-huh. La segunda hipótesis es que la situación se dé en una conducta delictiva de flagrancia. En este caso, debo pensar que no ocurrió así. No ocurrió así porque allanaron un domicilio, sí, allanan un domicilio, ingresan y lo detienen. Y la tercera hipótesis se da a través de una orden de aprehensión. Uh-huh. Digo, aquí la autoridad policíaca, los elementos de los cuerpos policíacos debieron al menos hacer del conocimiento al inculpado, uh-huh, el motivo por el cual estaba siendo detenido y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Si se trata del cumplimiento de una orden de aprehensión, sí, el Ministerio Público tiene 48 horas para resolver debe de ser puesto de manera inmediata ante la autoridad judicial del orden federal, uh-huh, sobre todo en este caso para que rinda su declaración preparatoria, pensando en que el Código Penal y el Código Procesal Penal Federal aún no han sido adecuados al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Uh-huh. Entonces, si se trata de una orden de aprehensión, debe ser puesto de manera inmediata a disposición de la autoridad federal, quien está obsequiando esa orden de aprehensión. Pero aún así fuera culpable, licenciado, la familia tiene derecho a saber por qué lo están acusando y el paradero y todo lo que se deriva de ello, ¿no? Así es. Hay algunas garantías que prevé el artículo 20 en el apartado B de la Constitución Política, los derechos del imputado en este caso. Sí. Y efectivamente tiene derecho a saber de qué se le acusa, quién depone en su contra y cuál es el delito por el que se le priva de la libertad. Yo creo que en este caso la señora debe de acudir directamente a las oficinas de la Seido en la Ciudad de México, creo que se encuentra en el Paseo de la Reforma. Ajá. Acudir directamente, buscar la posibilidad de pedir información del familiar detenido. De lo contrario, debe acudir de manera inmediata ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Debe de acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque la autoridad que realiza esa detención arbitraria pues corresponde a los cuerpos policíacos del orden federal. En Exacto. consecuencia, estamos hablando de una violación cometida por parte de la autoridad federal. En este caso, en caso de que no le den información, uh-huh, se ha ido directamente en las oficinas de la PGR en la Ciudad de México, sí, que acuda de inmediato ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. Ahí lo tendrá que atender algún visitador, iniciará la queja correspondiente y de inmediato
la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su visitador correspondiente, mandará a constatar si efectivamente esta persona se encuentra a disposición, en qué condiciones se encuentra y sobre todo certificará el estado físico y psicológico de la persona que se encuentra detenida. Ese es el procedimiento. Por otra parte, si existe por ahí una retención y el Ministerio Público considera que está sujeto a una investigación por tratarse de algún delito relacionado también con la Ley Federal de Delincuencia Organizada, puede ordenar el arraigo. El arraigo por 40 días. ¿Domiciliario? No, el arraigo. El arraigo ya ahí, ¿dónde está? El arraigo en las casas de seguridad, o en los lugares de seguridad que ellos designen. La propia PGR. Y en su defecto, si esos 40 días no es suficiente para lograr conocer o obtener evidencias o pruebas para poder formular imputación al imputado, pueden ampliar este término de arraigo por otros 40 días. Eso es lo que prevé la Constitución, pero mi sugerencia es que acuda directamente a las oficinas en la Ciudad de México y en su caso, posteriormente de no ser atendida, pues acude inmediatamente a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encuentra ahí por Perisur. En este caso, licenciado, ellos son de bajos recursos. Es gente, la señora tiene 50 y tantos años, su esposo también, no entienden el por qué se llevaron a su hijo, viven en la colonia Florida de Puente de Ixtla, y entonces muchas de las veces es gente que no sabe a dónde acudir. En este caso, nosotros le dimos el teléfono de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Ellos también podrían hacer un enlace? Sería perder tiempo. ¿Sí? Yo creo que deben de acudir directamente a la nacional, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, directamente ahí con ellos. No les van a cobrar absolutamente nada. O en su defecto, en la misma CEIDO hay defensores públicos federales con los que puede acudir la familia, plantearle el asunto y ser asesorados directamente, o en su defecto. Aquí también el Poder Judicial Federal en la ciudad de Cuernavaca, existen defensores públicos federales que pueden asesorar a la familia sin ningún costo. Aquí la señora dice que ya fueron al Ministerio Público a levantar la denuncia. Sí. Ellos no pueden hacer tampoco un enlace a la CEIDO, digo, porque es gente que no tiene recursos económicos, repito. Va a ser un tanto difícil. También. Va a ser un tanto difícil, sí. Aquí lo importante es que la familia acuda haciendo un esfuerzo. Directamente al DF. Directamente al CEIDO, de no ser así, pues que acuda directamente a la Comisión de Derechos Humanos. Por suerte. Qué barbaridad. Licenciado Israel Rafael, en este caso, pues me imagino que mucha gente también está escuchando muy atentamente lo que usted está diciendo, porque esas detenciones se están dando cada vez más frecuentemente en nuestro país y aquí en el estado de Morelos. Bueno, ¿qué le voy yo a contar, no? Sí, es correcto. Últimamente ha sido muy cuestionado el modelo policíaco de mando único en el estado de Morelos, pero creo que la sociedad no cuestiona el modelo policíaco de mando único, sino los excesos en que han incurrido los elementos policíacos adscritos a este cuerpo, sobre todo con las detenciones arbitrarias, con los allanamientos, con la violación a los derechos fundamentales del hombre, con la violencia con que se actúa, sobre todo campesinos que acuden a su trabajo muy temprano, son detenidos por llevar sus herramientas de trabajo en el campo. Eso es lo que se critica y eso es lo que agravia y ofende a la sociedad, Araceli. No en sí el modelo policíaco de mando único, sino el exceso en que incurren los elementos de la policía. En este caso también, ¿qué se puede hacer cuando hay excesos en el mando único? Porque también tenemos un montón de reportes en ese sentido, de que mucha gente también ha sido detenida, se la llevan directamente a Torre Morelos y entonces también los aíslan de su familia. La gente tampoco sabe qué hacer, las familias en la angustia total. Bueno, de inmediato denunciar los hechos ante el Ministerio Público más cercano a su domicilio y posteriormente también dar cuenta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta violación por parte de la autoridad en perjuicio de los derechos y de las garantías de las personas que hayan sido violadas o vulneradas. Es el mismo procedimiento. Lo mismo.
Pero aquí, digo, normalmente la policía dice que quien tiene que resolver ese tipo de asuntos es su propia departamento de asuntos internos. Eso es mentira, digo, la verdad es de que ellos se protegen, ¿no? Pues son juez y parte, ¿no? Así es, entonces lo que se sugiere es que verdaderamente se acuda ante el Ministerio Público a denunciar este tipo de conductas ilícitas, porque ahí pudiera derivar el abuso de autoridad y algunos otros delitos que pudieran ser lesiones, daños, robo. Hace algún tiempo yo estuve asistiendo a una persona que fue objeto de robo por parte de elementos policíacos, y lo que tiene que hacer la gente es denunciar. Lo que pasa es que también la gente tiene miedo, licenciado. Han sembrado el terror. Digo, precisamente por eso se aprovecha esta circunstancia para que sigan abusando de la situación de las personas indefensas. Claro. Pues yo le agradezco muchísimo, licenciado, esta asesoría que nos da, y yo creo que clarifica mucho el escenario para la gente que, como doña Rutila, tiene estos pues encuentros con la Policía Federal o la estatal, que se llevan a la gente, que no dicen nada, y bueno, y que los tienen en la indefensión, gente que ignora las leyes, que no sabe a quién acudir. Esperemos que hayan encontrado la clave para hacerlo. Vamos a estarle molestando en diferentes días, porque hay muchos casos igual que que hay que clarificar. Gracias, licenciado. Estoy a sus órdenes, Araceli. Muy amable, le agradezco esta oportunidad. Buenos días. Pues ahí está el licenciado Israel Rafael asesorándonos en este caso de la detención de este joven Jorge Luis Ocampo Arteaga de Puente de Ixtla, que se lo llevó la Policía Federal ayer por la mañana y que supuestamente está en la Seido siendo interrogado.